Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre el sistema ELVE-SIM EMS. He visto entre los participantes que tenemos participantes de toda América Latina y España. Bienvenidos todos, que tenemos un idioma común. Espero disfruten de esta presentación. Bien, el sistema ELVE-SIM EMS que tenemos en pantalla en este momento es un sistema creado en 1957, la primera versión, aquí en Canadá, y es un sistema que está diseñado para enseñar electricidad desde colegios técnicos, institutos tecnológicos, hasta universidades. Con los años que tiene este sistema ha ido creciendo y la cantidad de módulos y funciones que han ido sumándose ha hecho que sea un sistema muy completo, muy funcional. En pantalla vemos el módulo donde nosotros vamos a poner todos los elementos. Cada uno de estos módulos que vamos viendo están dispuestos generalmente en un rack en el laboratorio y vamos armando el equipo según la clase que queremos dictar. El equipo va a funcionar con una computadora, la cual vemos que está conectada a una adquisición de datos para poder utilizar el programa interno, en el cual vamos a tener medidores, osciloscopios, entre otras funciones. El equipo, vemos aquí un laboratorio ejemplo que tenemos aquí en la ciudad de Quebec, en donde vemos dos formatos diferentes del mismo equipo. Tenemos en la parte de atrás una televisión con los circuitos y toda la parte de configuración que podemos hacer con este equipo. Y en la parte de atrás tenemos un equipo complementario que es el equipo de control de motores. A partir de este equipo real, nosotros hemos hecho un simulador que representaría el equipo que vemos sobre la mesa junto a la silla azul. Este equipo hemos desarrollado una gran cantidad de cursos, empezando con electrónica de corriente directa, luego vamos a electricidad de corriente alterna, y cada una de estas cajitas que vemos con distintos colores son un manual con un curso completo. Tenemos, como ven, una gran cantidad de cursos y muchos de ellos suceden unos a otros. En el caso de los laboratorios, no es necesario ni son prerequisitos tener los laboratorios anteriores para poder adquirir un laboratorio nuevo. Simplemente se adquiere exactamente la cantidad de conocimiento que se requiere o se desea impartir y nosotros vamos a armar el equipo según esta necesidad. Podemos hacer desde electrónica de potencia, máquinas rotativas, energías renovables, Smart Grid, entre otros. Los cursos vienen con la teoría y las manipulaciones completas dentro de los manuales. Vamos a tener herramientas avanzadas en la computadora para hacer análisis de datos y control. Los dos elementos claves que tenemos acá son la adquisición de datos y control y el dinamómetro de 4 cuadrantes, fuente de alimentación. Bien, aquí tenemos el simulador que les vamos a presentar el día de hoy. Como ven en la pantalla tenemos una representación muy similar al equipo, que ya lo vamos a ver, y aquí vemos parte de lo que podemos cubrir. Los manuales de ejercicios que vienen con el equipo real y el simulador son exactamente los mismos, ya que el ejercicio que se va a hacer tanto en el equipo real o en el simulador son exactamente los mismos. Bien, ahora voy a cambiar la presentación y vamos a ir directamente ya a ELVE-ProSim. Nosotros vamos a utilizar el día de hoy
Sí, Ernesto. Sí, solamente una consulta. Bueno, para los que me están escuchando, soy Ernesto Rojas de Festo, Canadá. Tengo algunas preguntas y algunos comentarios de los participantes, algunos que dicen que no ven la pantalla, otros que no tienen audio. Entonces, como para aprovechar y responder a todos al mismo tiempo, a veces pasan este tipo de cosas y por favor si pueden reinicializar el audio. Voy a reinicializar ahora el compartir pantalla y quiero reinicializar el audio. Gracias, Ernesto. Listo, ahora he vuelto a compartir la pantalla. Espero que la pantalla sea visible para todos. Vista de la audiencia, tengo 98%, solamente hay un 2% de asistentes que no logran ver la pantalla. Bueno, estos son los gajes del oficio que tenemos en una presentación en vivo. 100%, perfecto. Podemos continuar. Durante esta época de la pandemia, Festo ha querido colaborar con las instituciones educativas con las licencias de este simulador que vamos a presentar en este momento. Ernesto, luego de un momento, les hablará un poco acerca de la parte de las licencias que en este momento están gratuitas para colaborar con las instituciones educativas. El día de hoy, para esta presentación, yo voy a utilizar el simulador, y aquí vemos en la parte superior de la pantalla, dice localhost. Este simulador es el que está instalado en mi máquina con una licencia física. El que ustedes van a recibir es el que ven en este momento. Es exactamente el mismo, está en el internet, es web, y simplemente aquí les va a pedir un código de acceso, que es la licencia que ustedes van a recibir. Con este código de acceso, la funcionalidad de este equipo y el que les voy a presentar es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. Bien, entonces arranquemos con la presentación de este equipo. Tenemos en la parte derecha de la pantalla una representación de la estación en donde vamos a ir poniendo los módulos. En la parte izquierda tenemos este listado. Vamos a ver si le podemos hacer un poco más grande. Tenemos este listado con los módulos que vamos a utilizar para realizar nuestros ejercicios. Estos módulos, por ejemplo, aquí vemos fuente de alimentación 8823. Este número que tenemos acá es exactamente el mismo número de modelo del equipo real. Y nos vamos a referir a este número en el apéndice A de los manuales para saber cuáles son los módulos que requiero para hacer cada uno de los ejercicios que vamos a encontrar en los libros que le acompañan al equipo. Vamos a ir viendo los tres elementos fundamentales de este equipo uno a la vez. Vamos a arrastrar en este momento la fuente de alimentación y vamos a arrastrar un motor generador. Bien, entonces tenemos acá el motor generador de corriente continua y la fuente de alimentación. Voy a concentrarme en este momento en la fuente de alimentación para ver los detalles. Tenemos una fuente de alimentación que tenemos en la primera columna, los conectores 1, 2, 3, N, tenemos tres fases y neutro que vienen directamente de la toma de la pared. Luego los conectores 4, 5, 6 y neutro, tenemos tres fases neutro que van a estar comandados por esta perilla de 0 a 100%. En este caso tenemos 120 a 208 voltios. Los voltajes se van a coordinar y la frecuencia según el país. Podemos cambiar en la parte de settings los voltajes y las frecuencias. Luego tenemos la fuente de alimentación de 0 a 120 voltios entre 7 y neutro, que también se controla con la misma perilla, y luego 120 voltios fijos. Tenemos acá un multímetro con un selector. Con este selector vamos a ver cuál es
el voltaje que está entregándonos la fuente en cada en cada condición que le vayamos a dar. Tenemos el switch principal de alimentación. Tenemos una alimentación de 24 voltios, 3 amperios para los elementos de baja potencia. Tenemos aquí un botón de reinicio. Este es una serie de disyuntores que están conectados en cada uno de los terminales en caso de que exista un cortocircuito. Como este simulador es un simulador 100% real, todas las condiciones que ustedes generen en el simulador las pueden generar en el equipo real. Y asimismo, los errores que tengan en el simulador van a ser los mismos errores que tengan en el equipo real. Bien, entonces encendemos la fuente, vemos que tenemos 3 luces indicadoras. Vamos a medir el voltaje, por ejemplo, entre 5 y 6. Arrastramos con el ratón y vemos como ya tenemos aquí la indicación del voltaje. Vamos a hacer una pequeña conexión. Aquí me dice que tengo un problema. El problema es que no he apagado la fuente de alimentación. Esto es para que los estudiantes empiecen a tener buenos hábitos de trabajo y siempre desconecten las fuentes de alimentación cuando vayan a hacer cualquier tipo de conexiones. Para hacer las conexiones, yo puedo jugar con la longitud de los cables simplemente al arrastrarlos para poder tener una visión un poco más clara de lo que estoy haciendo. Asimismo, yo puedo cambiar el color de los conductores. Vamos a coger un cable gris para respetar un poco el código de colores. Y ya hemos terminado de hacer nuestra primera conexión. Como vemos, el motor inmediatamente empezó a girar. Tenemos programada la inercia. Entonces los motores va a quedar girando un momento, a pesar de que ya no tengo energía, por la inercia simulada. Vamos a eliminar ahora los cables. Clic derecho. Otra vez no he apagado esto. Entonces ya vemos que el motor dejó de girar. Veamos una pequeña curiosidad dentro de este motor. Si yo le doy clic derecho y bajo el panel frontal, tengo acá un disyuntor. En caso de que yo cometa alguna conexión errónea o sobrecargue el motor, este disyuntor se va a poner rojo. Tengo que quitar la condición anómala, la conexión que está mal, presionar el botón rojo y el motor vuelve a funcionar. Vamos a hacer a modo demostrativo algo que a los alumnos les gusta mucho hacer, que es un cortocircuito, que creo que es de las primeras prácticas que hacen. Entonces vamos a encender, vamos a dar un poco de voltaje y vamos a hacer un poco más pequeño esto. Y como vemos, ya tenemos aquí el disyuntor en rojo, indicando que tengo un corto acá. Reinicio y ya veo que tengo voltaje otra vez. Este sería un cortocircuito que hemos empezado con un voltaje relativamente bajo, que hemos dado tiempo para que los disyuntores alcancen una temperatura y reaccionen. Puede ocurrir que tengamos un cortocircuito violento. Por ejemplo, tenemos un cortocircuito en esta parte de aquí, encendemos y el disyuntor principal va a bajar solo inmediatamente. Bien, con esto tenemos la primera parte, que es la introducción de la fuente de alimentación y el motor generador. Voy a volver a hacer mis conexiones porque nosotros necesitamos ponerle carga al motor. Entonces vamos a ponerle
algo de carga al motor y para esto nos vamos a servir del siguiente equipo que les voy a presentar a continuación. Vamos a utilizar el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Siempre que nosotros queremos hacer pruebas, necesitamos poder darle carga al motor en distintas condiciones y poder tener los datos que nos interesan. Lo primero que vamos a requerir es poder hacer una unión mecánica entre estos dos elementos. Para ello, vamos a bajar el panel frontal. Vamos a darle clic en la parte superior de la polea y arrastramos y vemos que se genera una banda sincrónica. Esta es una banda dentada que no va a tener deslizamiento. Los módulos se pueden ubicar en cualquiera de las dos posiciones, no necesariamente el dinamómetro tiene que estar a la derecha. Vamos a concentrarnos ahora en el dinamómetro. Bien, tenemos acá el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Tenemos acá modo de operación, dinamómetro o fuente de alimentación. Tenemos el botón de marcha parada, nuestro botón de función, nuestra perilla de comando, el terminal amarillo y el terminal blanco, en donde cuando estemos en modo fuente de poder puede ser línea y neutro o nuestro terminal positivo en corriente directa y la referencia. Tenemos la entrada de alimentación que aquí ya está automáticamente conectada, entonces podemos encender y ya vemos que se enciende la pantalla. En el recuadro inferior tenemos una entrada de comando de 0 a más o menos 10 voltios que reemplaza la perilla de comando, una entrada para termistor, salidas del codificador del eje del motor, salida A y salida B con lógica de transistor a transistor, y salidas analógicas en donde vamos a medir el par y la velocidad angular. Bien. Ernesto, no sé si tienes alguna pregunta en el chat, algo que comentarme. Bueno, parece que por el momento no hay preguntas. ¿Alguno de los asistentes tal vez tiene alguna pregunta? No, bueno, entonces seguimos. Muy bien, entonces en este momento vamos a tener, en la pantalla tenemos la velocidad, el par, la potencia y el estado de la máquina. Aquí los valores que vamos a tener son los valores representativos de la máquina a la cual el dinamómetro está conectada. Entonces, la fricción de la correa y de los rodamientos ya está compensado. Con el botón de función, vamos a ver acá que tenemos en este caso freno, 2 cuadrantes de potencia constante. Presionamos la función, tenemos un motor impulsión freno en sentido horario, sentido antihorario, sentido horario, velocidad constante, sentido antihorario, velocidad constante, un motor impulsión o freno de potencia constante, negativo de potencia constante.
y regresamos a donde arrancamos. Una vez que nosotros tenemos el sistema funcionando, vamos a poner en este momento en motor de impulsión, vamos a darle marcha y con la perilla de comando podemos darle la velocidad que queremos. Y ya vemos que tenemos la indicación de par y potencia. Regreso a cero. Podemos parar. Si yo quiero arrancar el motor con una cierta carga, podemos darle el valor, o en este caso vamos a darle la velocidad que queremos que arranque y le damos marcha. Entonces podemos simular diferentes condiciones. Bien, ahora en modo de fuente de alimentación vamos a tener voltaje, corriente, potencia. Tenemos una fuente de tensión positiva, una fuente de tensión negativa, una fuente de alimentación de 50 Hz, una fuente de alimentación de 60 y ya regresamos a la fuente de tensión positiva. Regresemos a nuestro sistema. Nosotros necesitamos medir valores. Entonces tenemos aquí estos dos multímetros que nos van a permitir hacer las mediciones directas. Por ejemplo, vamos a medir aquí este voltaje. Y yo puedo hacer ya la toma de medidas directamente, como con un multímetro real, en cualquier parte. Tengo dos multímetros, pero ya vamos a ver ahora la fuente de adquisición de datos, que es un sistema de medición mucho más avanzado. Vamos a apagar acá. Para quitar el multímetro simplemente doy clic en el multímetro y desaparece con todas sus conexiones. En el caso de que yo quiera utilizar y recolectar los datos, vamos a buscar acá mi interfaz de adquisición de datos y control. Vamos a darle una mirada más cercana a la adquisición de datos. Bien, tenemos aquí 4 voltímetros, 4 amperímetros, lo que nos daría un equivalente de 8 multímetros. Cada uno de ellos es optoaislado. Los comunes no están interconectados entre ellos, entonces tenemos conexiones libres de cada uno. Vamos a tener salidas analógicas, entradas digitales, entradas analógicas y salidas digitales. Vemos acá un conector USB, que es el que nos permite conectarnos a la computadora con el equipo real. En el caso del simulador, el conector USB ya estaría hipotéticamente conectado. Y acá tenemos una entrada de alimentación de 24 voltios de corriente alterna, que es para lo cual tenemos esta fuente. Entonces, en este caso, voy a hacer una pequeña conexión. Entonces voy a entrar. Cambiemos el color de los cables. Aquí.
Listo, entonces ya tenemos la corriente que me entra al sistema y necesitamos medir también el voltaje. Vamos a coger otro color de cables, medir de aquí hasta acá. Y lo último que me falta es la alimentación. Bien, entonces encendemos, vemos que el LED de la adquisición de datos está encendido. Vamos a darle voltaje. Ponemos nuestro motor en cualquier condición y vamos a arrancar con los medidores. Tenemos acá 18 medidores configurables. En este caso tenemos solamente E1 e I1 conectados. Vamos a ver qué podemos configurar en cada uno de los medidores. En este caso podemos tener voltaje, corriente, potencia, rendimiento, impedancia, factor de potencia, frecuencia, energía, integral de las potencias reactivas, el par, la velocidad y el desfasaje. Podemos escoger de qué entrada o qué combinaciones de entradas queremos medir este voltaje. Podemos tener una visualización digital o analógica, en caso de que se requiera una aguja. Y vamos a encender el medidor. Entonces aquí tenemos el medidor E1 y acá también el medidor E1 con aguja y también una pequeña indicación digital. Para que se refresquen estos medidores, tengo esta doble flecha blanca, que es la regeneración continua, que al presionarla ya tengo los valores que estoy midiendo en mi equipo real. Entonces, vamos a hacer una pequeña... Exacto. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para tener... Bueno, no logro moverle. Pero bueno. Mil disculpas, hay una pequeña falla técnica acá. Listo, ahí creo que están viendo ambas pantallas. Bien, entonces si yo manipulo acá el voltaje, vamos viendo los cambios. Una vez que yo tengo ya mis medidores configurados, se recomienda que para el uso del sistema se tenga dos pantallas. Es más fácil tener en una pantalla o en una pantalla grande dividida el equipo en una pantalla y los instrumentos en la otra para poder ir manipulando los instrumentos
manipulando el equipo e ir viendo los instrumentos cuáles son las medidas que nos van entregando. Como ya tenemos nuestro equipo funcionando, vamos a venir acá a esta tabla de datos y vamos a establecer qué datos quiero yo recolectar. Por supuesto, en el laboratorio los alumnos pueden recolectar los datos utilizando los multímetros o en la forma clásica con un papel y un lápiz anotando los datos que se requieren. Pero acá nosotros vamos a poner los datos del tiempo y necesitamos aplicar los reglajes. ¿Y dónde están los reglajes? A ver. Eso. Ahora sí. Listo. La pantalla de los medidores debe estar encendida para que yo tenga acceso a los medidores. Entonces acá yo tengo mis 18 medidores y yo voy a escoger cuáles deseo medir. Entonces en este caso teníamos el voltímetro 1 y el E2. Podemos medir también la velocidad angular en el E8 y en el 17 el torque. Para esto, estamos, ¿sí? Ya tenemos acá mis datos en la página, en esta especie de página de Excel. Voy a regresar a mis medidores y vamos a cambiar la disposición como la teníamos antes. Porque necesitamos encender el torque y la velocidad angular. Tenemos esto. Vamos a minimizar. Regresamos a nuestra página de acá. Y podemos empezar la adquisición de datos. En este momento vamos a adquirir los datos, pero solamente del voltaje y de la corriente. No hemos conectado aún el terminal 7 y el terminal 8. Vamos a hacer eso en este momento para poder obtener estos datos de velocidad angular. Entonces vamos a cambiar a dinamómetro y nos vamos a ir a freno de 2 cuadrantes. Y vamos a unirnos acá. Entonces tenemos un conector blanco. Tenemos aquí. Tenemos el torque. Acá. La velocidad angular. Acá. Entonces tenemos acá el motor y la velocidad angular. Ya está todo conectado. Entonces podemos nosotros registrar los datos. Vamos haciendo los cambios requeridos. Pero también podemos hacer el registro de datos de forma automática. Vamos a ajustar el temporizador. Queremos que los datos se registren, por ejemplo, cada medio segundo y queremos 20 datos. Aceptamos. Arrancamos el temporizador y vamos viendo los datos que se van acumulando. Gonzalo, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Eh, Estoy leyendo algunos comentarios. Bueno, para los que Ujú. no me conocen, soy Ernesto Rojas de Festo Canadá. Eh,
que dicen de que ven tu pantalla, ven una doble pantalla, por una parte el simulador y otra parte ven la pantalla de tu computadora. ¿Crees que puedas anular una de las dos para que solo se vea la del simulador? Ahora sí creo. Espero. Parece que sí, ya, Sí. Y después sí, ya pasamos, solo. hay algunas preguntas técnicas, las estoy dejando para el final. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí ya nuestra colección de datos. Podemos exportar esto a Excel, podemos grabar el archivo, podemos imprimirlo, podemos realizar una gráfica directamente aquí. Son gráficas bastante sencillas, no tiene la potencia de las gráficas de Excel, pero es suficientemente buena la gráfica para ver las tendencias o para un informe de laboratorio de los estudiantes. Otra de las ventajas que tenemos con el equipo es dentro de la instrumentación vamos a tener también el osciloscopio. Tenemos acá un osciloscopio de 8 canales. Cada uno de los canales es configurable. Entonces vamos a poner un canal 1 y un canal 2, pero para que se vea algo vamos a tener que conectar en el canal 2. Vamos a apagar aquí y vamos a conectar en el canal 2 algo de corriente alterna. Hagamos aquí. Listo. Entonces llegamos ya a la parte del osciloscopio. Bien. Entonces tenemos aquí en amarillo la corriente directa que está yendo hacia el motor. Y en azul tenemos la corriente alterna con el voltaje correspondiente que me está saliendo de la fuente. Cada uno de los 8 canales es configurable. En la parte baja tenemos también las configuraciones clásicas de tiempo, disparo y la visualización, por ejemplo, en X y Y. Podemos tener 2 memorias. Tenemos nosotros nuestros cursores horizontales y verticales para poder hacer medidas mismas que se reflejan en la parte baja como cualquier multímetro digital. Tenemos la regeneración continua o una regeneración simple que sería como tener una captura de pantalla. Bien, esto en cuanto al osciloscopio. Vamos a ver en la lista de módulos que tenemos. Tenemos un motor generador de corriente continua, el motor de Iván permanente, el motor de inducción de jaula de ardilla, un motor alternador sincrónico, un motor alternador sincrónico trifásico con salida de termistor, motor con arranque por condensador, motor universal, carga resistiva, carga inductiva, línea de transmisión trifásica, carga capacitiva, transformador monofásico, transformador trifásico, autotransformador de regulación, transformador monofásico, módulo de sincronización contactor trifásico, un bloque de baterías de plomo, la fuente que ya la conocimos, una segunda fuente de alimentación, que esta es una fuente no regulable, es simple, simplemente tenemos las 3 salidas de las 3 fases neutro y tierra, un motor de impulsión y dinamómetro, que es el modelo anterior al dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Como les contaba, este equipo ha ido evolucionando con los años y asimismo los equipos, pero hay ciertos equipos que aún los conservamos en forma física y también en el simulador como este 8960, que es el motor de impulsión anterior. La interfaz de adquisición de datos y la interfaz de adquisición de datos y control. Vemos aquí que tenemos ciertos equipos que están opacados, que están un poco grises. Son los equipos que se pueden utilizar una sola vez en cada uno de los ejercicios. Entonces, solamente podemos utilizar una de las 2 adquisiciones de datos. El dinamómetro
y el motor de impulsión sí lo podríamos utilizar en este momento. Otros equipos, como por ejemplo la fuente de alimentación, las resistencias, los módulos de sincronización y demás, se pueden utilizar varias veces, lo cual le da una ventaja sobre el equipo real. Si yo quiero hacer un circuito que tenga múltiples resistencias, en el equipo real de pronto solamente tengo 2 o 3 módulos. Acá no tengo límite en el número de módulos, entonces puedo hacer ejercicios más complicados. Los ejercicios que podemos hacer en este equipo no se limitan únicamente a los ejercicios que les voy a mostrar ahora en los manuales. Cualquier conexión que ustedes deseen realizar, siempre y cuando esta conexión esté correcta, va a funcionar. Este equipo tiene una potencia de 200 vatios. Entonces, a partir de la potencia de 200 vatios, nosotros hemos hecho reingeniería y generamos cada uno de los módulos. Si nos vamos a la parte de ayuda, tenemos acá manuales y ejercicios. En este caso, los manuales están en inglés, pero si ustedes ya obtienen las licencias, simplemente nos envían un email y nosotros vamos a buscar la forma de hacerles llegar los libros en castellano, los manuales tanto para el profesor como para el estudiante. Vemos aquí que tenemos diferentes manuales, líneas de transmisión, corrección del factor de potencia, circuitos y transformadores, motores AC/DC, circuitos de corriente directa, motor de imán permanente. Aquí les voy a hacer un pequeño hincapié. En el motor de imán permanente, por ejemplo, en el ejercicio 2, aquí nos pone una advertencia. Dice que el eje del motor no puede ser rotado manualmente en el simulador. Solamente hay pequeñas advertencias cuando el ejercicio físico versus el ejercicio del simulador hay alguna pequeña parte que no se va a realizar y se va a reemplazar por otra. Como vemos, en la mayor parte de ejercicios no hay las advertencias, solamente en estos pocos ejercicios hay ciertas advertencias cuando se requiere una manipulación diferente. Vamos a abrir uno de los manuales. Abramos este manual. La estructura que les voy a presentar en general del manual es la misma para todos los manuales. Y en general en los libros que van a recibir de Festo Didactic de la línea LabVault son con esta configuración. Bien, entonces bueno, aquí tenemos las páginas de inicio, las advertencias, ciertos símbolos que se van a utilizar y arrancaremos con la tabla de contenido. Siempre vamos a tener una introducción teórica y luego el procedimiento. El procedimiento es equivalente a una guía de práctica de laboratorio. En muchas instituciones, los profesores entregan solamente las hojas del procedimiento a los estudiantes para que las llenen y va a ser la guía de práctica y a la vez es el informe de laboratorio. Tenemos aquí la malla curricular indicándonos que en este caso estamos en este casillero de todo lo que podemos ofrecer como educación en electricidad. Entonces, arranquemos con el ejercicio 1. Tenemos circuitos trifásicos. El objetivo del ejercicio, vamos a ver qué es lo que queremos enseñar, qué vamos a aprender. Una discusión breve de qué es lo que vamos a aprender en la teoría, cuáles son los temas que vamos a tratar en la teoría. Empieza el tratamiento de la teoría. Hacemos la teoría de una forma muy sencilla con un lenguaje muy simple, pero con la profundidad adecuada para las clases. Ciertos recuadros cuando tenemos que tener algún énfasis en algún aspecto. Cuando llegamos a la parte de ecuaciones, siempre vamos a presentar la ecuación y en la parte baja un listado con todas las variables y sus respectivas unidades.
Y llegamos al procedimiento. En el procedimiento vamos a tener conexiones y armado de la estación, y luego vamos a tener 3 secciones en donde vamos a hacer 3, en este caso vamos a ver la medida de los voltajes de línea y de fase, y vamos a medir la potencia en un circuito de triángulo y en un circuito de estrella. Los libros vienen dados por pasos. Entonces, paso 1, vamos a armar el ejercicio en la estación. Paso 2, conectar el cable USB, y así sucesivamente. En este punto, llegamos al paso 5, en donde dice vamos a armar este circuito. Para armar el circuito, vamos a irnos a la apéndice A. Perfecto. En este caso nos dice que para el ejercicio 1 necesitamos una estación de trabajo, una carga resistiva 8311, una fuente de poder, cables de conexión y la adquisición de datos. Entonces tenemos aquí una especie de recetario para saber cuáles son los módulos que yo debo instalar en mi estación de trabajo para hacer cada uno de los ejercicios. Si volvemos a la página en donde estábamos, tenemos ya nuestra conexión. Nos va indicando en dónde vamos a conectar cada uno de los voltímetros. Empezamos a hacer las medidas. Si este fuese el manual del profesor, una vez que tenemos aquí en el paso 7 estos casilleros para poner los voltajes, justo debajo vamos a tener un recuadro rojo con todas las respuestas. La única diferencia entre el manual del estudiante y el manual del profesor es la presencia de las respuestas. Seguimos con las manipulaciones. Más preguntas. Sí, Ernesto. Sí, me hace llegar una nota Cristian, me dice de que la presentación pronto se va a terminar. Sí, Solamente quería pues decirte de reservar un poco de tiempo para algunas preguntas técnicas que están en el chat. Hay otras preguntas que yo las puedo responder, pero sí, después dentro de un momento podríamos ver estas preguntas, por favor. sí, seguro. Entonces tenemos más manipulaciones, toma de datos, preguntas, cambio en el circuito, más preguntas, y al final tenemos las conclusiones y las preguntas de revisión que podrían ser tranquilamente una prueba para después de la práctica de laboratorio. Bien, entonces estamos ya prácticamente a 10 minutos de terminar esta corta presentación. Y le paso la palabra a Ernesto para que me haga llegar sus inquietudes y que también les dé algo de información acerca del proceso para las licencias. Ujú. Bueno, buenos días, me presento una vez más, Ernesto Rojas de la compañía Festo en Canadá. Yo soy un poco más de la parte de ventas. Quisiera responder rápidamente algunas preguntas de ese orden. Por el momento tenemos una promoción que es ofrecer el simulador gratis hasta el 31 de julio de este año. A partir del 1 de agosto, por favor, a la gente que esté interesada en conservar el simulador, sería bueno que se pongan en contacto con el agente Festo de su país para ver la manera de comprar. Estamos ofreciendo una promoción eh, que que en el fondo es una reducción de precios. Es decir, a partir del 1 de agosto el simulador no va a costar su precio real, sino que se está ofreciendo a un precio especial. Y eso también de acuerdo a la cantidad de licencias y al tiempo que lo van a querer tener. Entonces, no les puedo dar precios porque cada país tiene una realidad diferente y impuestos diferentes. Otra cosa es, una pregunta que me pareció muy interesante es que a veces cuando cierran cuando están utilizando el simulador y lo quieren abrir, no les permite. Eso pasa a veces porque el código se queda
como registrado en la página web, a veces lo que tienen que hacer solamente es cerrar por completo todas las ventanas que están utilizando o la vieja fórmula de reinicializar la computadora. Eso muchas veces ayuda. No es un problema en sí. Los libros en español, como lo había mencionado mi colega Gonzalo, pronto tendrán que estar disponibles en línea. Si no, por favor, comuníquense con el agente Festo de su país para que les pueda dar los PDF y así puedan seguir los ejercicios. Por una parte, los libros del estudiante y también los libros del profesor. Después hay unas preguntas más, pero básicamente creo que son las preguntas técnicas. Gonzalo, si pudieras responder. ¿Tienes acceso a las preguntas o prefieres que te las diga en orden? Si tuvieras, si vas. Déjame ver si tengo acceso a las preguntas por acá. Ajá. Sí. No, prefiero que tú me las digas. Vale, ok. Bueno, voy un poco en orden. Aquí ya tengo. Sí, sí, Ernesto. A ver, sí, ajá. A ver, donde dice, a ver, hay una pregunta de Sergio Rivera que dice, en los generadores DC, ¿la señal generada alcanza a tener un rizado? En los generadores DC, cuando hacemos el ejercicio, sí alcanza a tener un rizado, porque la base de datos de la cual obtenemos las gráficas para poder hacer las simulaciones son datos obtenidos a partir del equipo real. Entonces, como arranque para hacer las pruebas para ver que el simulador funcione, nosotros hicimos los ejercicios en el equipo real y comparamos con los datos que nos estaba arrojando el simulador. Entonces, normalmente, cuando el ejercicio está hecho en forma correcta y los pasos están bien dados, debería llegarse al rizado. Por aquí tengo otra pregunta, estoy yendo en orden de las que las han escrito. Lourdes Álvarez García nos dice de que al parecer la simulación, la presentación que has hecho fue un poco rápido para que no ha podido seguir algunos pasos. Pregunta si la presentación va a estar en línea, si la va a poder consultar en otro momento. Sí, vamos a generar un video y luego el video lo vamos a poner disponible para ustedes. Perfecto. Sigo entonces con las preguntas. La presentación, ahí está. Aquí hay una pregunta más. Dice Marco Antonio Romero, nos dice, el módulo 8231 de rotor de vanado no aparece en el simulador de la web. Eso no lo he podido verificar. Ok. Hay ciertos módulos que no están aún en el simulador. Están en desarrollo, así mismo como la parte de electrónica de potencia, los tristores, los IGBTs. Igual que el equipo físico, el simulador también está todo el tiempo en desarrollo. Cada vez que ya se genera la simulación para un nuevo módulo, se comprueba que funcione en relación con los módulos anteriores y ya se lo pone en la siguiente versión del simulador. Uh-huh. Ajá, perfecto. Una pregunta que también viene de Sandra Elizabeth Guamán Orihuela. El simulador es en línea o también se puede descargar. Eso lo puedo responder yo. Hay tres tipos de LVSIM EMS. Uno que es con una llave USB, otro que es una llave que se llama Network, que es una sola llave que da acceso a muchas computadoras, o el simulador en línea, que pues para estos tiempos creo que es el más adecuado. Básicamente se puede utilizar el simulador si uno va a la página de lvsim.labvolt.com. Cualquier persona en el mundo puede acceder a esa página, pero para poder utilizar los medidores y hacer todos los ejercicios necesita un código. Para las personas que necesiten un código, pueden pedirle a su vendedor Festo. Ellos nos van a hacer el pedido a la casa aquí en Canadá. Nosotros vamos a generar un código de acceso que van a poder utilizar hasta el 31 de julio de este año y pues después ya van a poder comprarlo de acuerdo a la cantidad de licencias que necesiten. Y recuerden, son licencias, Gonzalo, ¿cuál es la palabra que pueden utilizar un cierto número de personas al mismo momento, recurrentes? Son licencias recurrentes. Excusez-moi, Entonces, monsieur oui. Gonzalo, tu m'entends?
Il Oui, faudrait je suis en vraiment train de terminer finir. parce que je commence dans 3 minutes. Merci. Bueno, tenemos otro seminario para el mundo francófono que empieza en 3 minutos, entonces vamos a tener que terminar este seminario. Yo me voy a quedar en línea y les voy a responder por mail a las preguntas que ustedes tienen. Muchísimas gracias por su asistencia a este seminario. El video estará pronto disponible. La próxima semana tenemos seminarios, pero ya sobre temas. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.